Hola, mi nombre es Pedro Martín García, soy arquitecto y Digital Content Manager de BeamObject Spain y os voy a enseñar cómo trabajar con Ecosim Building Designer. ¿Y por qué a Ecosim pongo aquí en esta diapositiva? Porque una aplicación más de BIM. ¿Qué diferencias tiene Ecosim con otras aplicaciones en BIM? Bien, digo Ecosim. Ecosim es una aplicación algo diferente del resto de las aplicaciones BIM, como veremos, porque es el enfoque que tiene sobre todo multidisciplinar. Esto es Ecosim, esta es la pantalla de inicio de Ecosim. Realmente en este caso es MicroStation. Veremos por qué utilizo MicroStation. Pero bueno, la página de inicio es la misma, es una imagen de bienvenida. Esto es el interface básico de Ecosim. Como se ve, bueno, pues es un interface algo diferente de otras aplicaciones, pero las diferencias son realmente de dónde están situadas las cosas. Aquí tenemos herramientas en la parte superior que sirven, en este caso está seleccionado colocación de componentes de aire acondicionado, de HVAC, y se ven diversas ventanas, pues bueno, con las vistas habituales, una perspectiva sombreada, una sección, etcétera. En ese sentido, bueno, pues tiene un interface parecido al resto de las aplicaciones. Como se ve en la parte de arriba, hay un ribbon que es similar al que lo utilizan, por ejemplo, las aplicaciones de Microsoft Office, pero también, por ejemplo, Revit. A Ecosim, digo, ¿por qué Ecosim? Normalmente quien se enfrenta a Ecosim lo primero que dice es no lo había oído hasta ahora. Es cierto, antes, bueno, tenía una versión un poquito más antigua, esta Ecosim SS5, con un interface, como se ve, más antiguo, pero es que antes se llamaba de otra manera, antes se llamaba Bentley Architecture y por eso probablemente no era tan conocido. Bentley Architecture os sonará, supongo que no, y la razón es que, bueno, antes se llamaba de otra manera. Esto es Bentley Triforma, que es una aplicación anterior y que probablemente os suene. Bueno, no os sonará porque antes se llamaba de otra manera, que era BricsCAD Architectural. Realmente era una aplicación aparte que en su momento compró Bentley para crear Triforma, pero compartía muchas cosas. Bueno, como veis, la pantalla se ha ido reduciendo porque ya con todas estas versiones anteriores de Bentley hemos llegado a un momento, a una fase, a un año en el cual se creaba al mismo tiempo pues software como RobotCH, que era el antecedente de Archicad. Bueno, los años 80. Los años 80 en los que los ordenadores pues no tenían más que un disquete, ni siquiera tenían disco duro, y bueno, tenían una pantalla de las antiguas en las cuales apenas cabía siquiera un chalet. Tiempos en los cuales Maradona metía su famoso gol con la ayuda de Dios. Es decir, Ecosim, con otros nombres, con otros formatos, con otros ajustes, realmente es una aplicación BIM que viene de 1986, creada por Bentley Systems. Bentley Systems, bueno, pues es una compañía en la cual, bueno, que es dirigida por varios hermanos de apellido Bentley. Bentley creó este software es MicroStation, que es un CAD genérico, un CAD bueno, con sus diferencias, pero realmente bastante similar en cuanto a forma de trabajo a lo que es AutoCAD. Entonces aquí se ve, bueno, pues que tiene pues ventanas, ajustes que recuerdan un poco a lo que se enseñado al principio de Ecosim, pero bueno, que evidentemente son más antiguas. Se creó en su momento para Intergraph, que es una empresa de piping, de plantas industriales, que bueno, pues tenía un software bastante utilizado en su momento, que era PDS, Piping Design System, y MicroStation, que se llamaba originalmente PseudoStation,
Fue creado por Intergraph y bueno, pues se utilizaba en los proyectos de Intergraph, como por ejemplo esta planta industrial, algo un poquito diferente de lo que estamos viendo de BIM, pero bueno, era un CAD generalista. Intergraph ya es una empresa, bueno, todavía más antigua, es una empresa que realmente viene ya no de los tiempos de Maradona, sino de los tiempos de cuando el hombre llegó a la Luna, es decir, empresas muy asentadas. AutoCAD, he mencionado la diferencia entre AutoCAD y MicroStation. Esto es MicroStation en la versión actual, la versión Connect, la última versión. Esto es AutoCAD. Como se ve, es bastante parecido. El interface evidentemente está organizado de otra manera, tiene los botones de diferente manera, pero los ajustes son muy parecidos. Quizás la diferencia principal es el hecho de que AutoCAD se basa mucho en comandos, mientras que MicroStation es sobre todo un programa que se utiliza a base de comandos gráficos, es decir, botones, gestos del ratón, etc. No se suele utilizar el tema de comandos, que es tan habitual en Autodesk. Bueno, para poner una línea en MicroStation basta con elegir la herramienta línea, hacer clic en un punto y hacer clic en otro y terminar la herramienta. En cambio en AutoCAD, bueno, en AutoCAD se hace de la misma manera. Es evidente que unos programas de CAD no pueden tener grandes diferencias. De hecho, existe un acuerdo interno entre Autodesk y Bentley para, bueno, una cierta interoperabilidad, y MicroStation es capaz de abrir los ficheros DWG en formato nativo, no importándolos, sino en formato nativo. Y AutoCAD permite abrir DGN, formatos DGN, que son, bueno, es el formato nativo de MicroStation y también utilizado por Ecosim, aunque en este caso los importa, no es realmente un uso nativo, sino una importación. Salvar o no salvar, ahí la cuestión. ¿Cuál es la diferencia real entre MicroStation y AutoCAD? La verdadera diferencia es una cosa que ahora no es tan importante, pero en su momento era crucial. Era el hecho de que en AutoCAD los ficheros, como bien sabemos, se abren, se trabaja en ellos y luego se cierran, se salvan. Si no salvamos, evidentemente perdemos el trabajo hecho. Pero en MicroStation las cosas funcionan de modo diferente. El salvado es automático. Técnicamente el salvado es creo recordar, cada 2 segundos, es decir, muy inmediato, de tal modo que, bueno, a la hora de salir no hace falta salvar. ¿Qué diferencia hace eso ahora? Pues no demasiada. Quizás, bueno, que MicroStation está un poco más optimizado y los ficheros son algo más pequeños para la misma cantidad de información. Pero en su momento eso sí que condicionaba mucho el trabajo. En su momento me refiero a cuando se creó MicroStation. ¿Por qué? Porque en ese momento la memoria RAM de los ordenadores era muy limitada, y entonces el hecho de que AutoCAD se viera obligado a guardar el fichero en la memoria provocaba que los dibujos, los modelos en caso de 3D, tuvieran que ser de un tamaño bastante menor. Independientemente de que luego al salvar el fichero fuera más grande, más pequeño, durante el trabajo los dibujos o modelos que podía manejar MicroStation eran mucho mayores. ¿En qué consecuencia tuvo eso? Que los clientes de Bentley eran principalmente los clientes de infraestructuras, es decir, de aquellos proyectos de gran tamaño. Así como MicroStation no era habitual utilizarlo en proyectos de pequeño tamaño, en diseños de arquitectura de pequeño tamaño, en cambio, para este tipo de trabajos que se ve en la imagen, MicroStation se convirtió en la herramienta CAD estándar. Proyectos, por ejemplo, de topografía o de urbanismo, en los cuales había gran cantidad de información, incluso en formato raster, en formato de imagen.
proyectos evidentemente de plantas industriales, como hemos comentado. Para eso había creado MicroStation en su momento Intergraph. Obra civil, puentes, infraestructuras. En este caso se ve un modelo completo de una ciudad sobre una imagen raster. Puentes, puentes. Pero no veníamos a hablar de EcoSim, estamos hablando de MicroStation, estamos hablando de obras que no son realmente lo que en este momento se hace con BIM. Y digo, no veníamos a hablar de EcoSim. AECO, ¿por qué AECO? Es una cosa que suelo contar. AECO corresponde a Arquitectura, Ingeniería, Construcción y Operación, Architecture, Engineering, Construction, Operation. Es decir, las 4 fases, incluyendo la de operación, la de utilización del edificio. Es un acrónimo que no es propio de EcoSim, sino que es una cosa genérica. Digamos que el nombre de EcoSim es simulador de todas estas fases. Suelo decir, bien, pero realmente si hablamos de tiempo que se le dedica al trabajo en EcoSim, al trabajo en BIM, al final vemos que la A, la E y la C ocupan bastante poco tiempo y la operación, bueno, ocupa en la mayor parte de la vida del edificio. En algunos casos hay edificios que siguen funcionando, así que en muchos casos ni siquiera sabemos si la operación será infinita. Pero a la hora de la implicación de lo que cuesta el edificio, evidentemente solo hay operación, aunque evidentemente construir y diseñar el edificio cuesta su dinero. Es una cosa que a lo largo de la vida del edificio se convierte en poco importante. De nuevo, ¿qué pasa en todos estos edificios, en todos estos diseños? Bueno, pues que el proceso de AECO es fundamental. El diseño, la parte de diseño de una planta petrolífera, pues es evidentemente muy importante, pero es lo de menos a efectos de tiempo y a efectos de costes. ¿Qué es lo que hace Bentley para este tipo de productos? Bueno, pues crea muchas aplicaciones y EcoSim solo es una de ellas. En esta lista de productos que tiene Bentley, diferentes tipos de software que tiene Bentley, pues EcoSim viene el primero, pero obviamente es por orden alfabético. Aquí hay muchas aplicaciones, se puede ver aquí diferentes variantes de AssetWise, que es el programa de control de la fase de operación, de la fase de facilities. Pero hay muchas más aplicaciones. Muchas más aplicaciones. Bentley tiene un rango de aplicaciones muy grande, obviamente porque es multidisciplinar. De estos, solo la primera línea es EcoSim. EcoSim solo es una pequeña parte del trabajo de las aplicaciones de Bentley. Cuando tenemos un proyecto multidisciplinar, evidentemente hay una parte de diseño arquitectónico. Puede ser una parte que sea más importante, como puede ser en un aeropuerto, o una parte menos importante, como puede ser en una planta industrial, en la cual efectivamente hay parte de arquitectura. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. A diferencia de aplicaciones como puede ser Revit, Archicad, Allplan, el objetivo fundamental de EcoSim no es el BIM en un proyecto aislado. Evidentemente es muy importante, pero en la mayoría de los casos EcoSim se utilizará como complemento de la parte de arquitectura y construcción de un diseño, un trabajo multidisciplinar. Aquí tenemos a EcoSim trabajando con un edificio, como se ve, pues en un edificio con muchas definiciones y con cierto volumen. Aquí hay muchas plantas. Pero aquí está, por ejemplo, MicroStation funcionando como aplicación para un diseño de un motor en 3D. En este caso, como se ve, el interface es prácticamente el mismo. ¿Por qué? Porque EcoSim es una aplicación que funciona sobre MicroStation. De modo un poco simplificado, digamos que EcoSim es un macro definido que se puede utilizar dentro de MicroStation.
Si se ve en la parte de arriba, bueno, pues las herramientas son parecidas, las herramientas comunes son de hecho idénticas, porque realmente en un caso estamos trabajando en MicroStation, estamos trabajando en DGN nativo, y en el otro caso, como se puede ver en la parte de arriba, pone Master High Rise Scheme DGN, es decir, también estamos trabajando en un DGN, aunque es un DGN, el de EcoSim, que tiene datos externos asociados. Esto, por ejemplo, es otra aplicación de Bentley, se llama OpenPlant y sirve, como se puede imaginar, para diseño de plantas industriales. En este caso, pues se vuelve a ver que el ribbon de la parte de arriba es de un tipo muy parecido. Si se ve en la parte de la derecha que pone Selection, Common Tools y Primary, y volvemos hacia atrás, pues se puede ver que es muy similar o prácticamente idéntico al de EcoSim. ¿Por qué? Porque OpenPlant vuelve a ser un macro, en este caso de piping, y muy completo, que funciona sobre MicroStation. De nuevo, en la parte de arriba pone OpenPlant SIG DGN. En este caso, por ejemplo, es una aplicación de diseño de estructuras, Pro Structures Connect Edition. Como se puede ver, aquí hay modelos que tienen, bueno, pues todos los armados. Es especializada en tema de armados de hormigón, y realmente, bueno, pues esto no se diseña en EcoSim, sí se diseña en este programa, pero como vuelve a ser un DGN, este fichero de armado lo puedo abrir en EcoSim. Eso es lo fundamental. Existe un formato único que permite un uso interdisciplinar de los modelos BIM, de las definiciones. En fin, veremos esto con un poquito más de detalle, pero quedaos con la idea de que la esencia de las aplicaciones de Bentley es la interoperabilidad, siempre basada en MicroStation. ¿Para qué obras se necesitan tantas aplicaciones? Bueno, pues un ejemplo tradicional es Crossrail, que es una ampliación del metro y de la red de cercanías de Londres, que es una obra gigantesca y de hecho es el proyecto de construcción más grande de Europa en este momento. Como se puede ver aquí, es una red muy grande de líneas de túneles en la zona central de Londres, pero también por las afueras, y que tiene e incluye pues rehabilitación, como este túnel, creación de instalaciones, como esta red, este ejemplo, escaneados, en este caso es un escaneado por nube de puntos de la estación de Paddington, como se ve, vuelve a ser MicroStation el que lo maneja, y en este caso es el diseño de la estación, de la nueva estación de Canary Wharf, hecha con MicroStation, en este caso, no sé si con EcoSim, la verdad, debo reconocer, pero como se ve aquí tiene una infografía del resultado final, de cómo se va a realizar. En este caso tenemos el aeropuerto de Abu Dhabi. Este sí que está hecho con EcoSim, y esto, bueno, pues es una infografía, es un edificio que está en este momento en construcción, está más avanzado que esto que tengo aquí, pero bueno. Y bueno, y entonces, ¿cómo se manejan estos grandes proyectos? Evidentemente, por más que os diga que MicroStation es una aplicación que puede admitir ficheros de grandes dimensiones, es obvio que un fichero único de estas dimensiones no puede ser, no es manejable. Entonces, uno de los sistemas que veremos que es fundamental en el manejo de las aplicaciones Bentley es el hecho de que, precisamente por esa agilidad que tiene de manejo de la memoria, gracias al salvado automático, es fácil en MicroStation, en todas las aplicaciones relacionadas, obviamente, hacer una red de ficheros individuales intervinculados. Se pueden separar por partes, se pueden separar por subdisciplinas, se pueden separar por equipos, por el tema que se quiera, generando una red de ficheros intervinculados que, bueno, es la que muestro en este ejemplo. Este es un caso de un edificio de un hotel, es decir, tiene pocos ficheros vinculados, pero esta red se puede hacer muy grande. Es lo que se llama el modelo federado. En la parte de arriba pongo proyecto de hotel, esquema del modelo
federado. Es importante, claro, hacer un diseño de modelo federado que sea lo más eficaz para el uso que se busca. Lo veremos también más adelante. Bueno, y habitualmente me dicen, bueno, y entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué EcoSim es un programa de BIM o considerado para el diseño arquitectónico? Bueno, y yo suelo contestar, ¿dónde trabajan los arquitectos? Hice esta tabla hace tiempo en la cual ponía, bueno, en este momento, no recuerdo qué año era, pero bueno, hace por lo menos 3 años o así. Entonces anoté el número de arquitectos empleados que tenía cada una de estas firmas que hay aquí. Entonces, como se puede ver, la primera pues es ICOM, Hensler y B-Group. Bueno, no suenan muchos a estudios de arquitectura y tienen, por ejemplo, este 1370 tiene AECOM. Bueno, AECOM es una empresa que tiene estas magníficas cifras y que, como veis, tiene oficinas en todo el mundo, en más de 130 países. Es obviamente la encargada del diseño del aeropuerto de Abu Dhabi, de la gestión de toda su construcción. Y entonces digo, bueno, ¿y hay estudios de arquitectura? ¿Es EcoSim para arquitectos o no? Y en la tabla digo, bueno, ¿y qué estudios de arquitectura hay aquí? Bueno, evidentemente hay estudios de arquitectura en esta lista, pero quizás el más famoso es el de Foster & Partners, que está en el puesto 10. En ese caso, fijaos, tiene 646 arquitectos. Bueno, bastantes menos que los que tiene ICOM, pero no está mal para un estudio de arquitectura. Aquí está Norman Foster. Esto, por ejemplo, es una sección, una vista dinámica de EcoSim, de uno de sus diseños. Esto también está hecho con el módulo de render de MicroStation. Y bueno, ¿cuál es el principal cliente de Bentley? Pues AECOM. ¿Cuál es el principal estudio de arquitectura que usa productos de Bentley? Foster & Partners. Así que tanto si es una ingeniería con muchos empleados arquitectos, pero básicamente una ingeniería, como un estudio de gran tamaño, los dos utilizan software de Bentley. Y digo, bueno, ¿y si quiero ser aún más creativo? Bueno, este señor es Tom Main de Morphosis, que es un estudio que hace este tipo de diseños. También utiliza productos de Bentley, EcoSim. Esto es un ejemplo de un edificio suyo también, y como veis tiene, bueno, algunas variantes sobre lo normal, esa zona cristalada, que supongo que es una escalera mecánica, así inclinada, y luego una superficie de hormigón que tiene algunas irregularidades. Bueno, ese tipo de diseño es fácil hacerlo con EcoSim, es decir, existen herramientas para hacerlo en EcoSim, no quiero decir que sea fácil modelarlo, y se puede convertir en un auténtico objeto BIM. Eso es realmente difícil hacerlo con otras aplicaciones BIM. Y luego está el render de EcoSim. El render es realmente muy digamos que incluso un poquito excesivo para el tema del uso habitual de una aplicación BIM. Realmente se puede utilizar como una aplicación render externa. Esto es, bueno, realmente debo reconocer que esta infografía es mía. Trabajamos para el Corte Inglés y este diseño es un proyecto de nuestro estudio. Los dos están hechos, en este caso no con EcoSim. Esto tenía una geometría un poco compleja y bueno, por una cuestión de plazos lo hicimos directamente con MicroStation. Otra vista del mismo proyecto. Y todo esto, ¿por qué se puede hacer así? Porque realmente, bueno, MicroStation contiene un módulo que es Loxology, que viene de una aplicación externa, se llama Modo de Foundry, y que es un render, bueno, autónomo y que, como digo, pues puede ser muy sofisticado. Esta es una infografía, por ejemplo, de MicroStation, donde se puede ver que, bueno, pues es un alarde de diferentes tipos de texturas, como por ejemplo
la piel, la manta o digamos los brillos que tiene el equipo de música, las naranjas, diferentes alardes, como digo, de tipos de render que puede hacer el software. Aquí se puede ver incluso la degradación a borroso que tiene, o el tipo de textura que tiene la manta y la colcha, que son muy diferentes. Es el software que digo, no con Ecosim se hizo la película Wall-E, pero sí con el software que tiene incluido, el modo. Y luego está el modelado algorítmico. En Ecosim existe un módulo, el Generative Components, que es es el equivalente al Dynamo de Autodesk, que es un modelado algorítmico, es decir, una secuencia de operaciones que se hacen a partir de, por ejemplo, unos nodos con una secuencia, con un script propio que tiene, que permite luego, con las modificaciones de algunos datos, generar los demás. Aquí se ve una lista, una secuencia de diferentes fases y una malla resultante a partir de las operaciones que se hacen sobre unos nodos iniciales. Esto es un proyecto, por ejemplo, de Dolphins, que está hecho con el Generative Components de Ecosim. Y luego está el creador de entornos. Es una aplicación relativamente reciente, lleva un año, y bueno, permite hacer este tipo de cosas. LumenRT también era una aplicación externa, y entonces lo que permite es seleccionar un área determinada de un modelo en el cual queremos añadir pues una ambientación normalmente aleatoria, para completar un poquito el modelo con temas de urbanizaciones. Eso se puede utilizar para áreas como esta que aparece a la derecha, en torno a los lagos, en los cuales elegimos una densidad de árboles, le damos un grado de azar y ponemos una zona completa de un bosque, un parque. En este modelo hay una combinación de un modelo 3D, una imagen raster, una vista aérea y una zona populada con los elementos de LumenRT. En fin, todas estas son las razones por las que comentaba al principio que Ecosim es un poco diferente. Espero que con esta visión inicial hayáis captado en qué es diferente a Ecosim del resto de las aplicaciones BIM y qué cualidades tiene que hacen que pueda adaptarse a proyectos de grandes dimensiones.